que hay un solo mal o hay una herida de la cual ni siquiera Dios logró salvar o logró quitarle, erradicarle al hombre. Y siempre que nos hablan los escritos o siempre que nos cuentan la historia acerca de cuál fue ese mal o cuál fue esa gran herida o cuál fue esa gran emoción que ni siquiera el mismísimo Dios logró quitársela al ser humano, sino que por el contrario se la dejó, se la mostró y se la revela cada vez que puede en cualquier experiencia de vida, pues siempre acudimos a la número uno, que es la de toda la vida, tan antigua como el mismo hombre. Este tema lo estuvimos debatiendo hace unos días y unas semanas para darle referencia a lo que nosotros comúnmente llamamos la famosa herida de abandono. ¿Cómo se relaciona la herida de abandono? ¿Qué significa en nuestra vida? ¿Qué nos viene a enseñar y cómo se conecta? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo la respiramos cada mañana? ¿Cómo se encuentra con nosotros? Y bueno, de esos temas se ha hablado mucho. Casi siempre logramos adjudicar las heridas de abandono que vienen de afuera hacia adentro. Casi siempre nos las han enseñado de esta forma. Nos han dicho que la manera en la que se encuentra el abandono es única y exclusivamente cuando alguien lo hace, alguien externo decide irse. Y es como si fuera una mancha o fuera una gran herida que está en manos de otras personas y nunca en mí. Casi que podemos creer o percibir que si no hay una persona que la accione o si no hay un ser humano que accione el abandono conmigo, es como si prácticamente no existiera. De eso nos cuenta mucho los libros, los 5 libros de Moisés. Si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de leer este ejemplar, se llama así, los 5 libros de Moisés. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer de pronto algo de Cábala, si de pronto han tenido la oportunidad de leer pues el libro más antiguo que es la Biblia, cuando nosotros nos vamos al Corán, nos vamos a estas escrituras, encontramos una particularidad en ellos y es que fue la única emoción o la única herida que no se logró erradicar del planeta, sino por el contrario, siempre está. ¿Por qué es tan antigua como el mismo hombre? Porque no surge en el afuera, no surge con otra persona. Es lo primero que debemos comprender o ser mucho más empáticos con la palabra. Cuando hablamos del abandono no es algo que lo ejerza otra persona sobre nosotros. Ahí es donde termina el abandono. Cuando lo hace, cuando lo acciona, cuando se supone que hay otra persona que lo hace por encima de mi yo, ahí es donde termina, ahí no comienza el abandono. El abandono termina, el abandono comienza dentro de nosotros y el abandono termina cuando conocemos a alguien y hay una persona que toma una decisión. Cuando esa persona que nosotros conocemos, ya sea mamá, ya sea papá, cuando esa persona que nosotros conocemos hace esta referencia de abandono, ahí hasta ahora termina. Y para nosotros en el cotidiano vivir es como si hasta ahora empezara. Es como si hasta ahora comenzara la famosa herida de abandono. Esto lo hemos escuchado a lo largo de la vida, se habla mucho en la psicología, obviamente lo utilizamos también en la astrología transpersonal, en constelaciones familiares transgeneracionales, ni se diga, es casi que el epicentro o es el título fundamental en el cual se basa cualquier tipo de constelación. En la misma astrología y en la mitología también está representado. Es decir, por donde nos metamos, las runas, la cábala, la astrología, la psicología, la mediunidad, el chamanismo, las hierbas, ayurveda, el tarot, los cuarzos, por donde nos pongamos, el yoga, etcétera, vamos a encontrar la herida más antigua que portamos los seres humanos desde que somos hombres en el contexto de humanos. Y no termina cuando se hace la terapia tampoco. No inicia cuando alguien lo hace conmigo. Eso está impreso en nuestro ADN, está metido, está atornillado a la matrix. Por eso todos los libros hacen referencia a eso. ¿Cómo lo vemos en la psicología? En la psicología se utiliza la palabra abandono, pero siempre la llevamos desde un punto de redención, que nosotros podamos redimir el abandono. Si no tomamos el abandono como ese observador, pues muy difícilmente la persona logra salir de allí.
Por eso en otros programas yo mencionaba que es algo que incluso aunque otro ser humano no lo haga con nosotros, aunque no tenga esa intención, incluso la misma persona lo puede llegar a sentir como real, porque no está fuera. Lo primero que debemos saber, si de pronto ustedes están teniendo o se conectan con una herida de abandono, sean conscientes por ahí que la herida de abandono no empieza afuera cuando alguien hace algo con nosotros. Ese es el final. Ese tan solo es el final. Verdaderamente la herida de abandono está dentro de nosotros, en la persona que la siente, en la persona que la percibe. No ocurre única y exclusivamente cuando alguien sale y se va o toma una decisión de hacerlo. No empieza por ahí y no tiene nada que ver con eso tampoco. Sin embargo, pues a lo largo de la vida, en la matrix del aprendizaje, nos lo han dicho o nos lo han hecho saber de esta forma, de que sí, de que hay en efecto un fundamento en este abandono y esto se da de esta manera. Por eso sean ustedes bienvenidos a este programa, a este episodio, donde nosotros vamos a estar hablando el día de hoy, viernes 14 de agosto, un fin de semana post eclipse, bastante movido, bastante celular, bastante conectado con todo lo que ha podido ser la representación de estos días. Y vamos a hablar de este tema que es tan rico, de este tema que es tan abierto y de este tema que da para muchas aristas y cómo se manifiesta en las personas, cómo lo manifestamos a través de las relaciones, cómo se conecta y sobre todo cómo podemos trabajarlo y tener esa, digamos, esa impronta o esa radiografía de decir, esto no es así, esto sí es así, esto me corresponde y esto no me corresponde. Empecemos analizando un poquitico desde el lado psicológico, luego lo vamos a concatenar con la astrología transpersonal y luego vamos a dar algunos ejemplos y vamos a aprovechar que estamos online en vivo y que ustedes también están muy activos hoy viernes de Venus, es lo que puedo ver aquí, y al mismo tiempo vamos alimentando este live acerca del abandono. Primer tema, nos está diciendo la programación neurolingüística, nos está contando la psicología que no es algo que ocurre cuando en este caso la otra persona lo está accionando. No empieza por ahí. El abandono surge desde que nosotros llegamos al planeta sin saber lo que se llama así. Es una emoción, está contenida. Somos portadores silenciosos de esa energía llamada abandono casi que forever. Todos los días cuando nos levantamos, todos los días cuando hacemos algo, todos los días cuando vamos a hacer deporte, cuando estamos cocinando, está todo el tiempo en nosotros. Cuando conocemos una persona, siempre está ahí. ¿Desde cuándo? O digamos que a través de la biodescodificación, que es la rama que se asemeja más a relacionar los temas espirituales o los temas energéticos hacia la carne o hacia el cuerpo, ¿cómo poder identificarlo? Siempre se siente como un gran vacío, pero no tiene nada que ver con que otra persona lo haga. Como es un vacío existencial que todos los seres humanos lo tenemos por el simple hecho de estar vivos, de estar en este planeta, a eso se le llama en la psicología un vacío existencial. Los vacíos existenciales existen porque nosotros, nuestro cuerpo físico, tiene espacios vacíos, como por ejemplo los pulmones, como por ejemplo nuestras fosas nasales, los orificios. Todos los orificios que tiene nuestra materia nos conecta mucho hacia el cerebro en la parte de biodescodificación con estos espacios no llenos, espacios vacíos, el estómago, y nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos varios espacios que están ahí, como vacíos. Estos espacios vacíos tienen su razón de ser. Claramente los pulmones necesitan tener una cavidad para hacer la fase céntrica, concéntrica, incluso el mismo corazón necesita hacerlo, los oídos por donde entra el sonido, la parte, por ejemplo, del colon, también hay un espacio, el estómago para recibir los alimentos, y esto es supremamente necesario. Los espacios vacíos físicamente son necesarios para que la vida pueda continuar. Esto de tener estos espacios vacíos conecta, queramos o no queramos, independientemente de nuestro mundo externo, no obligatoriamente nos conecta con vacíos y hay una parte de nuestro cerebro que sí o sí tiene esos espacios reconocidos dentro de su mundo subconsciente. Uno de los grandes expositores de este tema, ustedes lo deben conocer actualmente vivo, él vive en Nueva York y es el maestro Deepak Chopra.
Creo que todos hemos tenido la oportunidad de leer, aunque sea uno o varios, de sus libros de Deepak Chopra. Entonces, a través de la energía o a través de la astrología védica, pues Deepak Chopra le llamó a estos espacios vacíos o a estas partes que no están llenas completamente, a esto se le llamó que hace funcionabilidad con una parte no circunscrita de nuestra mente. ¿Cuáles son estas partes no circunscritas de nuestro cerebro? La parte que nosotros referenciamos en la psicología no circunscrito obedece a aquellas áreas de nuestro cuerpo físico donde nosotros ejecutamos una cantidad de actividades biológicas, pero que no somos conscientes de ellas. A eso se le llama no circunscrito, una energía no circunscrita, es decir, no aprendida. Por defecto ocurre, como por ejemplo los glóbulos rojos, como por ejemplo la sangre, como por ejemplo producir esperma, mm, producir, por ejemplo, algunos taninos en nuestro cuerpo, la parte digestiva. Hay una cantidad de información no circunscrita que nuestro cuerpo la produce, nuestro cuerpo la hace, pero nosotros no somos conscientes de cómo la hace. ¿M? En esta fase, ahí se anida parte de estos vacíos, parte de estos filtros que nosotros tenemos en pulmones, por ejemplo, espacio vacío, estómago, espacio vacío, y estos espacios vacíos, la tendencia es a que se llene, los pulmones se llenen de aire para oxigenar el cuerpo, la sangre, y eso nos ayuda a que haya una oxigenación en el cerebro y por ende podamos pensar. Por ejemplo, en el estómago vacío, entonces se llena de alimento, comida orgánica, procesamos el alimento y nos permite vivir. Todos los espacios vacíos tienen una fuerte tendencia al llenado. De manera biológica, no circunscrita, es decir, diariamente, sin darnos cuenta, producimos orina, producimos materia, producimos cera, producimos moco, producimos una cantidad de temas no circunscritos. El cuerpo, la materia, lo produce. Nosotros no sabemos en qué momento ocurre, no sabemos exactamente y no lo hacemos de una manera consciente. Por ejemplo, la cera en nuestros oídos la producimos, pero es de una manera no circunscrita. No sabemos cómo lo hacemos. No es algo que yo me dedique en las tardes a producir cera. Eso sería consciente. No es algo que yo me dedique al mediodía a producir glóbulos rojos. Ocurre, pero yo no soy consciente de ello. No es que yo me ponga o me proponga a las 3 de la tarde a producir orina. No, mi cuerpo la produce, ¿verdad? De una manera natural, es la palabra que le decimos, pero esto ocurre de manera no circunscrita. Asimismo, pasa con el abandono. Está ahí, es existente de manera no circunscrita. Por eso, a través de las emociones, requiere ser llenado, requiere ser completo, requiere ser ocupado. Esa parte, llámale abandono, llámale vacío, llámale hueco, requiere ser llenado. Como eso pertenece a la fase no circunscrita o comúnmente llamado en la psicología como la parte del inconsciente, al tenerlo allí, la única forma en la que nosotros podemos conectarlo o hacerlo consciente es a través de la interacción con el otro. Cuando nosotros entramos en interacción con el otro, ya sea mamá, papá, hermanos, pareja, cuando me empiezo a relacionar con otra persona, es la forma en la que nuestra amígdala, es la forma en la que nuestro mundo consciente nos relaciona con esta parte del inconsciente para que pueda ser llenada. Cuando empezamos a interactuar con otros, pequeños gestos de las otras personas, pequeños gestos, pequeños comportamientos de mamá, de papá, de hermanos, de los demás, esos pequeños comportamientos de los otros hacen un punto reflejo con ese mundo inconsciente, con esa parte no circunscrita de nosotros, y aparece algo que se llama vacío, abandono, una emoción extraña que no sabemos cuál es, pero me conecta como con eso y se prenden las alarmas. Hay algo dentro de mí que prende la alarma y dice, uy, estoy solo, me dejaron solo. Por eso esto se experimenta obligatoriamente cuando somos niños, cuando estamos en la fase infante, cuando estamos en esta parte, aunque nuestra madre se retire, aunque nuestra madre se vaya para otro lado y nosotros observamos ese gesto o ese comportamiento, no necesariamente nuestra madre
se va con la intención de abandonarnos. No lo hace con esa idea, pero el simple hecho de que me deje en la cuna, el simple hecho de que me deje en la cama, el simple hecho de que yo vea que se retira mi cuidadora de mí, ahí conecto con esa parte no circunscrita de vacío interno, humano, biológico, y automáticamente empiezo a decir, ¿qué pasó acá? Y lloramos. Biológicamente, la respuesta que tenemos cuando somos niños es el llanto. Entonces, al ver que la otra parte, que mi persona, que mi cuidadora se va, pues entonces lloro. Empiezo a llorar y digo, ¿qué pasó que te vas? No sabemos hablar, pero ya hay una respuesta de manera no circunscrita. Nuestra madre en ese momento nos abraza, nos contiene. ¿Por qué lloras? Aquí estoy, y nos apapacha, y nos da amor, y nos consiente, y nos abraza, nos llena. Me llena mi mamá, me llena mi papá. Cuando somos infantes, esa es la respuesta mecánica humana que a través de la sociedad o a través de la parte política de cómo vivimos en nuestra cultura, entonces llega mamá con sus brazos y me llena para que yo no llore más. Ok, aunque ella me siga llenando, abrazando, conteniendo de manera emocional, pueda que mi llanto continúe. Seguimos llorando hasta que ella nos calma, nos da de comer, nos pone el chupo en la boca, empezamos a chupar o nos lleva a otro lado, nos muestra la vida. Mira, 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 mira el pajarito, mira, mira, mira el árbol, mira. Y nosotros llenos de lágrimas y de emociones, haciendo todo un proceso químico de nuestra amígdala que nos está reflejando un espacio vacío interno, como que ya nos evadimos de esa realidad, dejamos de ser conscientes por un momento, nos entretienen con otra cosa y cuando ya nos entretienen con otra cosa, como que me engancho y automáticamente sale la parte mínimamente racional de los mamíferos y como que hay un suspiro y digo, ay, todo volvió a la normalidad, todo volvió a la tranquilidad, ya desapareció. Esa emoción, esa sensación que está dentro de nuestro subconsciente, a la cual se le llama en la astrología védica fase no circunscrita del ser humano, como que se solucionó por un instante. Y sigue ahí, sigue la vida, continúa la vida, pasa todo, volvemos a ver un gesto o volvemos a ser conscientes de un comportamiento de parte de mamá, de papá, que se aleja, que se va y vuelve otra vez, empiezo a llorar. Y se vuelve un círculo, se vuelve un patrón, se vuelve algo repetitivo, empezamos a llorar y entonces la mamá, por desconocimiento y por estos temas, llega la mamá y nos dice, estoy aquí. Y vuelve y se repite. Y seguimos aprendiendo. El abandono, nosotros los seres humanos, lo aprendimos de esa forma. Ahí acabo de resumir levemente cómo nosotros aprendimos desde que somos pequeños el abandono. Por eso el abandono no inicia, no empieza cuando alguien se supone que nos abandona. No, el abandono inicia desde el mismo momento en que nacemos de manera inconsciente, de manera no circunscrita y obedece a un tema netamente biológico por aquellos espacios vacíos, estómago, obligatoriamente eso está contenido para que nuestro cerebro pueda almacenar respiración, eso está aquí en el cerebro. Entonces hay unos pequeños bits, la eureka, que es la que nos permite administrar una información y decir cómo vamos a llenar estos espacios vacíos. Al tener eso hay un punto reflejo o una sensación de abandono. Vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo y seguimos con eso. Ahora, a ese abandono, a esos vacíos que nosotros estamos teniendo, se van alimentando y entonces se va creciendo, se va creciendo, se va creciendo. Cuando ya estamos en una edad de niños, de adolescentes, abiertos a la vida, nos da la sensación, prácticamente, suele suceder, y nos da la idea de que alguien nos abandona. Esta parte ha causado mucha conmoción, yo lo he dicho muchas veces, lo he compartido en distintos live, en distintos podcasts, en distintas conferencias presenciales aquí en Orlando, Florida, lo he compartido en una conferencia que hubo en Miami y yo veo que cada vez que comparto esta información genera mucha controversia de distintas fuentes y está bien, hace parte del ejercicio. Pero si nosotros no aprendemos a colocarnos en un lugar seguro desde el punto de vista psicológico,
siempre vamos a estar expuestos a esa grieta que se abre. Ningún ser humano tiene la capacidad de abandonar a otro ser humano. Tal cosa no existe. Es una percepción que fue aprendida. Lo voy a volver a repetir para que esto quede grabado en nuestra psique y seamos multiplicadores de esta información. El mundo hoy en día requiere que esta información y de que esta frase sea muy marcada y que todos la digamos y que todos estemos muy conectados con ello. Ningún ser humano, ninguna persona sobre la faz de la Tierra tiene la capacidad de abandonar a otro ser humano. Tal cosa no existe. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que tú me digas que no existe, Javier, si sí, a mí me pasó? A mí me abandonó mi mamá, a mí me abandonó mi papá, a mí me abandonaron parejas, a mí me abandonó mi hermana mayor, a mí me abandonó tal cosa, a mí sí me han abandonado. Espérame, te cuento, porque es que de verdad que a mí sí me abandonaron. O sea, yo era una niña de 2 años. O sea, yo era un niño yo estaba en la cuna. O sea, me abandonaron cuando... Y empezamos con todas las excusas y empezamos con todos los temas y empezamos con todo el rollo. Claro, esa es la forma aprendida. Por eso para estos temas hay que tener mucho discernimiento. ¿Qué nos dice o qué nos enseña el discernimiento? Tener la capacidad de poder ubicar cada elemento donde corresponde, sin alterar su posición dentro del ecosistema. A eso se le llama el discernimiento. Cuando estas líneas de discernimiento no se cumplen, se logra confundir una cosa con la otra. Entonces, el abandono es tan antiguo, tan antiguo como el mismo ser humano. Aprendimos el concepto porque nos lo enseñaron entre comportamientos que hacen los superiores, que son, se supone, los cuidadores, hacen algunos comportamientos y eso genera un punto reflejo con la interpretación que yo le doy acerca de ese hecho y automáticamente digo me está abandonando o me abandonó. Es de infancia. El abandono inicia desde que llegamos al planeta, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, inicia el abandono. El abandono no inicia cuando alguien lo hace afuera. Cuando nosotros empezamos a fijar como una nueva creencia que ningún ser humano tiene la capacidad de abandonarme, pues esto ya nos libera de las garras depredadoras de lo que pueda llegar a ser el otro a través de sus elecciones de vida. La otra persona tiene derecho a tomar su propia elección. La otra persona tiene derecho a asumir el rol que le corresponde o no asumirlo. Eso está perfecto. Cuando nos ubicamos desde este lugar, estamos viendo el abandono con una interpretación de individuación, asumiendo que el abandono no es algo que está en las manos de otra persona. El abandono no está en las manos de mamá, no está en las manos de papá. Es imposible, completamente imposible, que un ser humano pueda abandonar a otro ser humano. ¿Por qué un ser humano no puede abandonar a otro ser humano? Porque no lo posee, no es el dueño. Una persona no es dueño de otra persona. Esto no existe. Para que alguien pueda abandonar algo, tiene que ser dueño y poseedor de ese algo. Una casa puede estar abandonada por sus dueños, porque tiene propietarios. Un carro puede quedar abandonado porque tiene propietarios. Algo puede quedar abandonado porque son cosas materiales. Los seres humanos no somos cosas materiales, no nos llamamos cosas, somos personas. Entonces, un ser humano no puede abandonar a otro ser humano. Eso es una creencia, esto fue aprendido, esto nos lo enseñaron social, políticamente, etcétera, se le dio una forma, pero no existe tal cosa. Ahora, ¿qué hemos venido haciendo nosotros los seres humanos? La réplica de esa creencia y hemos venido repitiendo que sí, que me abandonó. Realmente no ocurre. Ahora, ¿qué sí pasa? ¿La emoción de abandono existe? Sí. ¿La sentimos todos los seres humanos? Sí. ¿La sentimos incluso seres humanos cuyos no fueron abandonados por sus padres? Personas que nunca han sido abandonados por nadie se han sentido abandonados. Me pasa mucho. Yo he atendido familias aquí en Orlando en consulta donde mamá y papá, lo mencionábamos en otro live, me dicen, Javier, ¿por qué nuestro hijo se siente abandonado? Dice que lo abandonamos, pero nunca nos hemos ido del lado de él. Siempre he estado para él.
siempre he estado para ella, o sea, nunca hemos estado ahí. Y en cambio yo veo otras personas que sus papás sí los abandonaron y no sienten eso. ¿Por qué él siente esto? Porque es una herida de infancia, es una herida tan vieja como el mismo hombre, que debemos aprender a solucionar desde aquí. El abandono no se soluciona en otra persona, sino desde acá, desde la cabeza, desde el software, desde el algoritmo de acá, de nuestra psique. Y eso se hace cambiando la interpretación y comprendiendo por qué me siento abandonado. ¿Por qué? Es completamente natural, es completamente normal, porque es de ser humanos, lo explicaba, tiene que ver con los vacíos, con los espacios vacíos de nuestros órganos, pulmones, estómago, intestino, orificios de la oreja, nasales, la boca. Todos estos espacios están conectados, queramos o no queramos, en unos neuropéptidos a nuestra psique, a nuestro cerebro, y están conectados a la amígdala para darle una interpretación y por eso comemos, por eso masticamos, por eso se producen una cantidad de funcionabilidades necesarias para la materia desde el punto de vista biológico y de ahí que quede el punto reflejo del abandono. Ahora, el cuerpo busca todo el tiempo suplirse, llenarse, igualarse y el cuerpo busca la manera de estar en equilibrio. La única forma en la que nosotros podemos estar en equilibrio para hacer esto es a través de relacionarnos con otros. Como nosotros aprendimos el abandono estando en la cuna, siendo bebés, que mamá se iba y llorábamos y entonces mamá venía y suplía la necesidad y nos abrazaba y nos contenía y a través del llanto logramos hacerlo, nos vamos quedando con esa información y con la réplica de ello y la seguimos manifestando en la edad adulta. Ahora bien, cuando ya surge el crecimiento, debemos comprender que el abandono no empezó por ahí. El abandono es tan viejo como caminar. El abandono es tan viejo como la moda de ser humano. O sea, es muy antiguo y obedece netamente a un tema de psique. Ahora, ¿cómo se puede ver representado en nuestra vida? ¿Mm? ¿Cómo se puede ver representados estos temas? ¿Cómo lo podemos entender? En el mismo momento que nosotros, como seres humanos, si tú, a ti que me estás viendo hoy, viernes 14 de agosto, online en vivo por TikTok o por Instagram, Facebook o aquí en YouTube, si tú tienes ese pensamiento, esa creencia de que otro ser humano te puede abandonar, ahí ya está, ahí ya empieza toda la terapia, ahí ya empieza todo, ahí ya está todo. Ahora, si tú tienes el pensamiento y la creencia, y esto es un tema de cambiar, o sea, de cambiar el patrón. Esto no necesita grandes rituales. Esto lo que requiere es prestar atención. ¿Qué es el abandono? ¿Por qué está? ¿Para qué está? ¿Cuál es su función verdadera? ¿Y en dónde lo voy a ubicar? ¿En qué carpeta de mi software lo voy a poner para que funcione en una dinámica emocional a mi favor? Si tú eres de las personas que dices, no, ningún otro ser humano tiene la capacidad de abandonarme porque no le pertenezco. Esa información aquí en el cerebro empieza a desatar y a cambiar toda la neuroplasticidad y empieza a enviar toda una información a cada una de las células de su cuerpo. A cada una de las células de tu cuerpo empieza a enviarse una información a través del sistema nervioso, a través de... Y si tú trabajas en ello una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, sostienes el aprendizaje. Es que a veces entendemos algo, lo escuchamos, sí, muy cierto, muy bueno, pero se nos olvida. Y a los 5 días, ay, me abandonó mi pareja. Es que si no aprendemos a retener la información y a sostenerla, y esto es como repito y repita, por eso cuando a mí muchas personas, ay Javier, pero es que repites mucho, porque así aprendemos los seres humanos, repitiendo. Es el patrón de conducta de aprendizaje natural, a través de repetirlo, de escucharlo, de socializarlo, de emparejarlo, para que la materia lo pueda integrar. Por eso a veces tenemos claras muchas cosas, pero es como si nuestro cuerpo se negara a aceptarlas, porque hace falta integración. ¿Y cómo se logra esa integración? Ningún ser humano tiene la capacidad de abandonarme. Ningún ser humano tiene la capacidad de abandonarme. Se llega a volver tan natural que tu mente, tu cuerpo obedece a ese comando y a ese pensamiento. Cuando ya aparece y cuando nosotros ya entramos en ese proceso de comprender que ninguna persona tiene la capacidad de abandonarme. Bueno, entonces, ¿qué pasó conmigo si mi mamá?
me abandonó, pero tú me estás diciendo, Javier, en este live, que ningún ser humano tiene la capacidad de abandonarme, pero a mi mamá en realidad me abandonó. De hecho, me lo dijo mi familia, de hecho, me lo dijo todo el mundo. Es más, Javier, hasta ella misma apareció después y me pidió perdón por haberme abandonado. Entonces, ¿eso cómo encaja? ¿Eso cómo lo encajo? ¿Eso cómo lo empaco? ¿Cómo empaco ese regalo? Hay que aprender de la frase que decíamos al inicio del live. Discernimiento, discernimiento. Si tú ya tienes la creencia fija de que ningún ser humano tiene la capacidad de abandonarte porque no le perteneces a nadie, nadie es dueño de ti, tú eres una persona, no eres una casa, no eres un lote, no eres un carro en una esquina abandonado, eres un ser humano, no le perteneces a nadie, al único que te perteneces es a ti mismo. Si eso ya está fijo y está grabado aquí, interpretas diferente y tienes la capacidad de discernir los hechos de lo que pasó en tu infancia, que es distinto. ¿Qué pasó en tu infancia? Pues que tu mamá tuvo la oportunidad de asumir el rol, porque ella en realidad no es mamá, ella es un ser humano igual que tú. Tu papá es un ser humano igual que tú. Y en ese momento de la existencia, la vida le presentó la oportunidad de asumir el rol de la paternidad y su elección de vida y su decisión de vida fue no asumirla y eligió irse. ¿Dónde está la palabra abandonar? ¿Dónde está la palabra abandono? ¿Dónde está? No, pero es que se fue y eso se llama abandonar. No, eso no se llama abandonar. Eso se llama que la vida le presentó a esa persona la oportunidad de asumir la paternidad, la maternidad y su elección de vida fue no asumirla. Y tiene razón, no estaba obligado a hacerlo. Pues si no se sentía preparado, se llenó de miedo, no quiso, no le pareció, qué sé yo, qué sabemos que no sabemos su historia. El hecho fue que su elección fue marcharse. Bueno, malo, regular ante el Estado, ante la política, de aquí y allá. Puedes tener la razón como quieras, pero eso no te hace libre. Es que tenía porque el mandamiento, porque los derechos, porque los deberes, porque puedes tener la razón. ¿Te hace libre? No te hace libre. Pero es que tenía, pero es que por aquí, pero por allá, pero es que como así, pero es que es el colmo, porque es el terrible, padre irresponsable, bla, bla. ¿Qué pasó ahí? La vida le presentó la escena de asumir la paternidad y eligió no asumirla. Esa persona, ese ser humano, Pedro, Juan, Marcos, Edgar, como se llame tu papá o tu mamá, lo que sea, como se llame, esa persona ya tomó su decisión y la tomó con base a lo que tenía. La tomó con base a sus conceptos, a su vida, a sus carencias. Tenía que tomar una decisión y esa persona tomó esa decisión. Ahora tú, aquí en tu mundo presente hoy, ¿cuál es tu decisión frente a eso? Eso es lo que debemos cuestionarnos. ¿Cuál es mi decisión frente a eso? ¿Voy a seguirme echando el cuento de que es que me abandonaron cuando estoy agrandando el cráter? Simplemente porque tengo la razón de que eso no se debe hacer. Pues sí, hay muchas cosas que no se deben hacer, pero el mundo muestra otras. Me quedo en el ilusorio neptuniano de familia feliz y concepto de que los papás y que las mamás, me quedo en eso o aterrizo en la realidad. Y en este caso, pues esa persona tenía el derecho de elegir y eligió otra cosa. Se llenó de miedo, no quiso, no le pareció, no le gustó, no sabemos y no sé, su elección fue tal. Ahora tú, ¿qué eliges para tu vida? Porque aunque esa persona se devuelva y se arrodille y te pida disculpas y te pida perdón y todo lo que tú quieras, eso no te va a sacar de ahí. Ahora, el hecho de que esa persona se haya ido fue el momento preciso, vamos a la narrativa positiva, constructiva, de final feliz y positivo. Ese hecho te permite identificar tu propio cráter, porque ¿quién siente el abandono? Yo. Y si yo lo siento, ¿quién es la persona ideal para solucionarlo? ¿El otro? Pues si lo siento yo, ¿quién es la persona más cercana de mí para solucionarlo? ¿El otro que se fue? ¿El otro que ya eligió? Pues obviamente que yo. Entonces es un tema mío, es un tema que yo debo aprender a solucionar. No, pero es que imagínate que es que el deber ser, que la mamá, que el papá que tenía, que porque aquí responda. Los seres humanos no hacemos lo que debemos hacer. Los seres humanos hacemos de lo que tenemos, hacemos con lo que tenemos y damos de lo que tenemos. No podemos dar algo que no somos. Ahora,
¿Qué pasa con esto cuando no se arregla? Cuando yo no arreglo este tema de abandono, puse un ejemplo de papá, pero hay muchos. ¿Qué pasa cuando yo no arreglo esto? Vámonos más allá. Cuando nosotros no arreglamos esto, nos vamos con ese cráter y por dentro de ese cráter hay un kraken que empieza a devorarse el resto de las relaciones, ¿sí? Dicen por acá, Javier, ¿qué pasa con las personas que no asumieron la responsabilidad? Ese es su tema, ese es su rollo, que está bien. Debemos aprender a ser empáticos, no porque sea mi mamá, no porque sea mi papá, lo tenían que hacer. Eligieron, hay gente que elige otra cosa, hay gente que elige otro. Aquí el punto no es qué pasa con la elección del otro, no. Aquí el punto es yo qué voy a hacer con mi elección, yo qué hago con mi elección, yo qué hago con esto que la vida me puso a vivir. ¿Cómo lo acomodo aquí en mi software para que me sirva y me catapulte a una vida plena y feliz? ¿Cómo me apalanco de mi experiencia para que me nutra? No para que termine de agrandarme el cráter. Ahora bien, ¿qué pasa cuando vamos por la vida con una herida de abandono que no hemos trabajado, que es a título personal, que es todo el tema que está en nosotros, ¿m? Que ya lo vivimos, este tema, que ya vimos todo este tema? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre acá? Vamos por la vida con un gran cráter y un pequeño kraken o un gigante cráter escondido, y esto empieza a dañar las nuevas relaciones. Porque apenas la otra persona haga algo, me va a tocar y me va a conectar con ese punto que yo no he podido entenderme. Muchas veces no es de sanar, es simplemente de interpretar. A lo que comúnmente muchas veces le llamamos sanar la herida de abandono, no es tanto de sanarla, es de interpretarla, que es totalmente distinto, porque sanarla esto a veces suena a que llevo sanando una herida de abandono y la tengo, lo que no la estoy sanando, la estoy es acariciando. Ay, mira mi herida de abandono tan hermosa. Y la estoy acariciando con cada terapia. Y sigo acariciando mi herida de abandono. Mírala acá, es que esta es mi herida de abandono. Y yo creo que la estoy sanando y lo que estoy haciendo es empoderándola. Estoy es acariciándola. Y más que un tema de acariciarla o adornarla, es un tema de interpretar. ¿Cómo interpreto este hecho en mi vida? ¿Mm? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo interpreto? Y se puede presentar mucho, por ejemplo, cuando conocemos personas en nuestra vida. ¿Cómo identificar que hay una herida de abandono en mí? ¿Cómo puedo darme cuenta que eso está? ¿Cómo poder saber que eso está? Sencillo. Cuando la decisión directa de otro ser humano, cuando la elección de otra persona a ti te duele. Lo voy a volver a repetir porque esto está así como, ¿cómo saber que soy portador de mi herida de abandono y que no me he hecho cargo y que todavía no la he aprendido a interpretar de una manera correcta? Cuando aparece otra persona en mi vida, toma una elección esa persona toma una postura, toma una decisión y esa decisión, esa elección de la otra persona a mí me duele. Y se lo puedo decir incluso a la persona, ¿cómo me dolió que me dijeras esto? ¿Tú no te imaginas cómo me dolió que tú me dijeras tal cosa? ¿Cómo me dolió? ¿Cómo me dolió el fin de semana cuando me dijiste que no me quieres? Me dolió. Analicemos esto. ¿A quién le duele? A mí. ¿Qué te duele? Pues que la otra persona me dijera que no le gusto o que la otra persona me dijera que no quiere. Y me dolió que me lo dijeras. ¿Te insultó? No, Javier, no me insultó. ¿Te dijo malas palabras? No, no me dijo malas palabras. ¿Qué pasó allí? No, pues yo le pregunté. ¿Y qué te contestó? Me dijo pues que no quería. Y yo me fui, me alejé, pero me dolió. Me dolió que me dijera eso. ¿Por qué me dolió, Javier? Porque hay un kraken, mi niña, hay un cráter de fondo que se llama herida de abandono. Y por eso cuando la otra persona te dice eso, pues la forma de llorar como adultos es, wow, ¿cómo me heriste? ¿Cómo me dolió lo que me dijiste?
pero la otra persona no te hirió. Esa herida ya está abierta. Lo que hizo fue eco, 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 eco. Hizo eco en tu eureka, hizo eco en tu psique. Te mostró el hueco, te mostró la grieta. Y dentro de esa grieta se asomó un kraken. Y tú dijiste, wow, ¿cómo me dolió? Porque esos kraken duelen. Y fíjense hasta dónde van los tentáculos. Porque si la otra persona no tiene inteligencia emocional y la persona a la que supuestamente le dolió le dice al otro, oye, ¿cómo me dolió que me dijeras esto? Hay dos respuestas que puede decir la otra persona. Hay dos. Existen dos. Cuando esto de la herida de abandono está, existen dos. Una, que la otra persona empiece a disculparse. Ay, ¿te dolió lo que te dije? No, ¿cómo se te ocurre? No, 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 discúlpame, yo no te quise ofender. No, ¿por qué lo tomaste de esa manera? No, 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 para nada, cero, 0,0. No, de verdad te lo juro que no, nada que ver. O sea, no, no lo tomes por ese lado. Perdóname, discúlpame, ¿cómo se te ocurre? Yo no quise ofenderte, muchísimo menos quise que te doliera. Estás frente a una persona que carece de inteligencia emocional. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que nos sentimos queridos, nos sentimos amados. Eso corresponde al reflejo de que llega mi mamá, estoy llorando, mi mamá se fue, se retiró, se aisló de la cuna. Yo asumí, interpreté que me abandonó, lloro y llega mi mamá a abrazarme. Ay, no, 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 aquí estoy. ¿Por qué lloras, mi amor? Aquí estoy. Entonces, cuando la otra persona nos dice eso, acaricia a nuestra víctima. Y la respuesta puede ser, sí, no, es que tú me dijiste y me dolió mucho que me dijeras eso. No, ¿cómo se te ocurre? No, no, para nada, discúlpame. Gravísimo, 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 porque lejos de dejarnos un aprendizaje, está acariciando a nuestra víctima. Ahora bien, si estamos, porque veamos el otro punto, si estamos frente a una persona que tiene inteligencia emocional, no te la va a comprar. Oye, ¿sabes qué? Me dolió mucho que me dijeras eso. Me dolió mucho que me dijeras que ya no me quieres o me dolió mucho que me dijeras eh, que no te gusto. Me dolió mucho. Y la respuesta de la otra persona es, ok, comprendo, revísate, sóbate. Ay, Javier, qué feo. ¿Cómo dices eso? Qué poco empático. No, es que esto no es de empatía. ¿Tú me estás diciendo que te dolió que yo te dijera una verdad? Que te dolió que yo te dijera de manera respetuosa que te dijera, no, no me gustas o no, no me parece. ¿Y tú me estás diciendo que te dolió? Si yo tengo inteligencia emocional, él o ella, pues sóbate, literal, sóbate y mira qué hay detrás. Aprovecha eso que te dolió, aprovecha eso que te dolió y mira detrás. Mira qué hay. Búscate, analízate y observa. Es una gran oportunidad para que te observes. ¿Para qué te dolió? Si hay inteligencia emocional, eso. Y la otra persona hace clic y dice, claro, debo revisarme porque tienes razón. Fíjense la importancia de esto. Miren los tentáculos del tema de hoy, abandono. Pues te dolió a ti, no me dolió a mí. Tú me preguntaste algo, yo contesté. Y si mi respuesta, mi elección de vida te dolió, pues debes revisarte. Claro, revísate, búscate, mírate, ahí qué hay. Algo hay detrás de eso. Algo hay. Y lo viste reflejado en mí. Pero es tu dolor, no es el mío. No voy a acariciar tu víctima. No voy a acariciar la víctima del otro. Pero fíjense que para no acariciar la víctima del otro, yo debo saber desde dónde estoy. Entonces es un tema que se va compartiendo, es un tema que se va migrando. Esos son los tentáculos del dolor, esos son los tentáculos del abandono. Entonces es un tema que suele tener mucho la referencia o suele anidarse mucho en estos puntos estratégicos o en estos puntos de cómo hizo el otro.
Por eso ya está bueno que hoy 2026 empecemos a ser más amigos del punto, ¿no? Dice por acá María Jesús, tal cual estás contando en TikTok. Buenas tardes desde España. María Jesús, buenas tardes también para ti desde España. Muy fuerte este tema. Todos tenemos heridas. Claro, supremamente, muy bien. Toda la vida es un completo aprendizaje. Me gusta. Las emociones son de quien las siente. Vamos a ello. Claro, se ve muy mal, ¿no? Como muy poco empático, pero es la verdad. Es la verdad. Cuando tú le acaricias el ego a la otra persona, cuando tú le acaricias la víctima a la otra persona, no, ¿cómo se te ocurre? Yo no quería decirte eso, yo no quería tal otra cosa. No era para que lo tomaras así. Claro, es para que lo tomes como lo tomaste. Y si te dolió, esa es la señal y ese es el testigo de que algo hay detrás, por eso te dolió. Hay algo que está detrás que no está claro. Y eso se llama el cráter del abandono. Esa es una manera es una de tantas, no estoy diciendo que sea la única. Puse un ejemplo como para aterrizar un poco lo que venía hablando desde el inicio del live acerca de cómo surge el abandono en nosotros los seres humanos. Y ese fue un ejemplo para colocarlo, pero no queriendo decir que sea el único que hay. Dice por acá, a mí me dieron la segunda respuesta y ahí pude comprenderme y trabajarme. Claro, porque a través de que nos dan esa respuesta, mira, acá estoy colocando el chat de ustedes, que a mí me parece importante esto que ustedes están aportando, porque esto nos muestra, ve, aquí está en el chat. Mira, aquí por ejemplo dicen, buenos días maestro, me duele todo. Mira, aquí hay un tema importante. em, Queda súper claro el vacío existencial. Me encantó esta entrega. Alto voltaje, así es. Ya recibí, mira, yo recibí la segunda respuesta y sí me dolió. Dije, no eres empático. Exacto, pero ahí es donde nosotros debemos decir, no se trata de empatía. No es un tema de empatía. Por eso la palabra clave es discernimiento. Debemos aprender a discernir entre nosotros un tema y otro. Y hasta hoy le estoy agradecida, vea, aquí dice una persona, Fermiria dice, y hasta hoy le estoy agradecida por hacérmelo ver, algo que yo no conocía. Claro, me gusta tu crueldad al hablar, pero tu sinceridad es muy real. Tocaste mi ego. Es así. Yo sé que son temas que son dolorosos. Claro, cuando hablamos del abandono, estamos todas, o sea, toda la humanidad estamos empacados acá. Precisamente coloco este tema que es incómodo, por eso lo decía al inicio, siempre que yo he dado ponencias, siempre que he dado conferencias y hablo de este tema, es muy susceptible porque sale nuestro ego a justificar, pero espérate un momento, Javier, pero ¿y qué hay de los niños que fueron abandonados verdaderamente? Es que abandono es abandono, o sea, debemos aprender a colocar la realidad como es. Abandono es abandono, independientemente de que sea de aquí, que sea de allá. Y si no aprendemos a cerrar ese cráter, si no aprendemos a disolver ese kraken, se va comiendo todas las relaciones nuevas que estemos consiguiendo. Se las va a ir comiendo todo el tiempo. Que su fuerte honestidad no me inunde en ¿el qué? El cráter, sino que sea en el impulso exacto para dejar de abandonarme a mí misma. Esto está bellísimo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué si sentimos esa energía de abandono? Porque sí existe, sí pasa, solo que está interna, es nuestra. ¿Y cómo se soluciona? Con un tema de interpretación, no de sanación. Porque a veces la sanación, ¿cuánto llevas sanando tu abandono? Uf, 15 años. Eso ya no es sanarla, eso ya es consentirla. O sea, la llevas es consintiendo 10 años. Es un tema de interpretación que si no entra por aquí, va a seguir porque es un tema existencial. Por eso para los que acabaron de ingresar al live en TikTok, en Instagram, que están en YouTube, que acabaron de entrar, que están escuchando esta última fase, antes de escuchar esta última fase, yo los invito a que escuchen la introducción de cómo surge y qué es verdaderamente el abandono, para darle la interpretación correcta a esta palabra. ¿De dónde surge? ¿Cuándo la adoptamos? ¿Quién dijo esto se llama abandono? O sea, véanse la película completa para que no les haga tanto ruido ahora, porque si no entramos a la justificación. Ay, pero mi caso sí, pero el de fulano sí, pero y entonces acá. Claro, tener la razón
desde ahí y nos podemos quedar teniendo la razón. Pero no es suficiente para la grieta, no es suficiente en las emociones. En el mundo emocional de nosotros los seres humanos, tener la razón no es suficiente, no nos libera, no es liberador. Por eso, aunque aparezca una persona, un papá, una mamá, una pareja, y trate de reparar una herida de abandono, jamás la va a poder reparar. Jamás. Ustedes no se imaginan los casos que tengo yo, los casos de papás incluso, que logran decir, Javier, llevo 10 años en terapia con mi hija y todavía no logra perdonarme que yo la abandoné. Y es que está mal, estamos enredando toda la conexión desde ahí. Ni te lo va a perdonar porque eso no se perdona. Entonces estamos tratando de meter una pieza, estamos tratando de encajar una pieza que no fue diseñada para ese espacio, para ese agujero. Imagínate que tienes un espacio redondo y tú estás tratando de meter un cubo más grande que ese espacio redondo y llevamos 10 años tratando de perdonar este gran herida, este gran error que yo cometí y no se ha podido. Ningún ser humano tiene la capacidad de sanar la herida de abandono en otro ser humano. Es un tema individual. Individual, completamente individual. Es un proceso engorroso, es un proceso tedioso, duele, pero es completamente individual. Si nosotros como individuales no aprendemos a hacer esa tarea, ni el mismísimo Jesús en calzoncillos, aunque baje, no lo va a poder hacer. Ni el mismísimo. Entonces, ese es el punto de referencia que nos lleva a colocarlo. Ujú. Por acá dice, te pido por favor en este video que este video lo guardes porque se los mandé a mis hermanos sobre este tema. Siempre sigue el tema de mis padres y nunca comprenden que dinero no lo puede. Exactamente. Qué bueno, queda grabado en mi canal de YouTube para los que están en Facebook, los que están en Instagram, los que están en TikTok. Lo pueden ver completo en mi canal de YouTube. Aparezco en YouTube como Javier Aragón, astrólogo, psicólogo holístico. Y bueno, nos hace falta tocar varios temas de esto. Dice por acá Caperucita 12, tiene razón, ahora lo veré. Como nadie es capaz de abandonarme, porque nadie tiene ese poder. Es que es un poder, es un tema de poder, que sí, se lo puedo dar al otro y me puedo quedar en la razón de que el otro lo tiene, pero en este caso el precio que se paga es muy alto. El precio que se va a pagar es muy alto. Las cosas sí se pueden abandonar, claro. eh, en este caso sí ocurre esto. Ahora, que nosotros nos podamos abandonar a nosotros mismos, también. Aquí voy a compartir otros mensajes que están. Eso sí surge. Como esta es una herida, dice por acá, ah, que le baje en este caso un poquito dice por acá que le baje un poquito al brillo. Es el brillo que hay, sí. Oh my God, sí es verdad. Dice, si algo se siente mal, estás muy a punto, somos humanos, no tiene nada que ver con el rol de abandono. Exactamente, por ahí sí es. Saludos, por ahí está. Nadie respeta qué comentarios tan ridículos. Ah, bueno, esto es como otra cosa que está por ahí. El perdón es para uno mismo, exacto. También está, pues muy inclusive el tema, ¿no? Muy, como muy puesto también en ese punto de referencia que podemos hacerlo. Bueno, ahora, visto en este caso desde la astrología, visto desde la astrología lo interpretamos mucho con Quirón. Visto de la astrología lo interpretamos mucho con el asteroide llamado Quirón que nos invita a la reflexión, en este caso de abandono. Por eso también en la astrología hay un pedacito donde nosotros conectamos también con esta nueva herida. También hay una partecita que nos invita a reflexionar. Coloco más comentarios por acá. Uy, Javier, qué reflexión. Yo hace 40 años lo iba a hacer, pero no pude. Soy astróloga y por eso estudio constelaciones familiares. Qué bonito. Tal cual, Quirón. ¿Cómo programarse para no sentirse abandonado? La programación para no sentirnos abandonado es el primer inicio. En este caso, el inicio o el concepto de abandono es primordial. Para mí es muy, muy importante el tema de cómo nosotros lo vemos.
cómo nosotros lo interpretamos. Para ti, ¿qué significa eso? Aunque no parezca, esa interpretación es la primera que logra conectar, es la primera que logra dar como ese brillo, como esa claridad. Entonces es muy importante como tenerlo desde ahí, como que mostrarlo desde esa línea. Yo me abandoné, pero me levanté y estoy en ese tema. Excelente tema, fue para mí un aprendizaje, dice Raquel, tal cual, Quirón en las 7. Qué tema tan doloroso, pero hay que decirlo especialmente cuando se trata de los padres. Total, porque esa réplica de mamá y papá o esa réplica que fue aprendida acerca del abandono se va a ir representando. Obviamente nos vamos por la vida y pues cada persona con la que nosotros hagamos contacto, cada persona pues también va a conectar eso. Cada persona también nos va a referenciar con eso. Muy bien. Ahora, un punto de reflejo, ¿dónde lo podemos tener? Un punto de reflejo se puede tener donde nosotros tengamos a nuestro hermoso Quirón, donde nosotros tengamos este centauro, donde nosotros tengamos también esa parte, aunque no solamente Quirón, también las otras casas donde Quirón pueda estar orbitando. Muchas veces no necesariamente donde se tiene a Quirón es donde se sienten las heridas de abandono. Pueden llegar a marcarse en otro punto, puede llegar a darse en otra línea. Entonces, para mí fue un placer haber estado con ustedes este viernes 14 de agosto. Cuídense mucho, trabajemos todos estos temas de heridas, busquen la manera de darle una interpretación distinta, busquen la forma de conectarlo, que esto tenga una narrativa diferente. Y yo creo que son momentos de aterrizar qué nos está enseñando, a qué viene, qué conecta, hasta dónde es real. Y a razón de eso nos vamos a evitar que ese kraken se siga devorando otras relaciones nuevas que llegan a nuestra vida o antiguas también. Es mi primera vez y me gusta el tema. Clarita, un abrazo. Gracias, muchas gracias. Sirvió mucho. Los hijos son del mundo. Un abrazo también para ustedes. Un abrazote también para ustedes. Gracias por sus mensajes. Gracias por este tema también, por su feedback, por su alimentación. Muy posiblemente nos veamos mañana sábado online con los temas del post eclipse. Recuerden que entramos en una fase donde vamos a tener el lunes 17 hasta el domingo 23. Es una semana de puente, es una semana de intersección de eclipses. Y estos eclipses que estamos atravesando del eje solar del 12 de agosto y el otro que se va a dar como luna llena en Acuario el 28 de agosto, este puentecito, esta semanita es clave porque nos invita a trabajar casi, yo creo que 6, 7 casas, más o menos. Entonces, importante también que lo podamos conectar desde ahí. Un abrazo para todos, feliz viernes de Venus, cuídense mucho y nos vemos mañana sábado con más temas puntuales para cada signo.